A la muerte del tirano Rafael Trujillo le correspondió casi inmediatamente una febril acción de juventudes de todo el país por acceder a conocimientos y actividades culturales, sindicales, políticas y de todo tipo que le estaban vedadas en la dictadura. Tales iniciativas se reprodujeron por todo el país, casi siempre impulsadas por las corrientes políticas de izquierda que en la clandestinidad se venían gestando. No por casualidad, una de esas iniciativas de mayor calidad se generó en el casco obrero por excelencia, el que se organizó alrededor de la mayor concentración de plantas manufactureras de la nación en el sector de Villa Juana, en Santo Domingo. El desarrollo económico, social e institucional acumulado hasta la fecha por el país le debe mucho a esas organizaciones de base que comenzaron llamándose clubes deportivos y culturales barriales, y que más luego se reprodujeron en muchas otras actividades por municipios de todo el país y aún en el campo, alrededor de las estructuras productivas agropecuarias. Testimonio especial para este serial nos lo ofrece el reconocido dirigente social y deportivo Nelly Manuel Doñé, uno de los dirigentes de esa época que se mantiene activo desde hace unos años en su condición de dirigente deportivo federado y del Comité Olímpico Dominicano. Saludos amigos, estamos ante otra entrega del desarrollo dominicano. En esta ocasión muy especial porque queremos darle la notación de cómo la sociedad dominicana preparó células básicas de su componente, principalmente juvenil, para poder acceder a los nuevos reclamos del desarrollo económico y social que demandaban, como ustedes saben, coherencia, organización, disciplina. Y la sociedad dominicana, en el momento en que muere Trujillo, acribillado a balazos por patriotas que tenían que derribar la dictadura, dejaron a la sociedad absolutamente dispersa. No había lo que se llama un gregarismo bien entendido que pudiera permitir un desarrollo social ulterior. Hoy tenemos a un hombre que participó en el esfuerzo inicial por organizar la sociedad. Nosotros precisamente formábamos parte de ese movimiento en ese momento. Por eso nos place tanto tener con nosotros hoy a Nelly Manuel Doñé. Gracias, Pedro. Dirigente social, dirigente deportivo, que en los años 62, 63, junto a nosotros, y a muchos otros jóvenes más, hicimos los primeros intentos por organizar células sociales, barriales, que sirvieran de base a lo que ya hoy es un sólido movimiento deportivo barrial. Nelly, ¿qué tiempos aquellos? Porque cumplamos doble función, ¿no es así? Así es, Pedro. En el caso particular tuyo, recuerdo muy bien cuando junto a Wichi García Saleta, Enriquito Ripley Marín, desde el Comité Olímpico, ustedes iban a los barrios a dar orientación para la Justo Castellano, que era el teórico. Justo Castellano Díaz. Que era el teórico. Toda esa playa de importantes dirigentes del movimiento deportivo de la época, pues se adentraron en los barrios a enseñarnos a nosotros, los jóvenes del momento, cómo organizarnos y cómo producir para la barriada actividades que le permitieran desenvolverse en el plano de esa sociedad en que vivíamos en ese momento. Hasta el 1962, la dirigencia del Comité Olímpico Dominicano se designaba por decreto del Poder Ejecutivo, no obstante que la Carta Olímpica dispone que los comités olímpicos nacionales debían ser el fruto de estructuras que tuvieran en su seno federaciones, asociaciones y clubes por deportes y que fueran estas, a su vez, las que eligieran sus directivos olímpicos. Ninguno de esos componentes, ni federaciones, ni asociaciones, ni clubes deportivos olímpicos existían en el país a la caída de la dictadura. Mira, no hay lugar a duda de que eso fue un aporte importantísimo para el fomento y el desarrollo del pensamiento social comunitario de nuestra sociedad, en virtud que, como muy bien tú explicas, el movimiento olímpico dominicano no tenía las estructuras básicas de su comportamiento de acuerdo a la Carta Olímpica. Entonces ustedes iniciaron ese proceso, que fue interesantísimo y que fue siguiendo más o menos el mismo proyecto que hicieron los mexicanos y los guatemaltecos en la época.
Yo recuerdo perfectamente cuando en la escuelita hogar, que era donde nosotros teníamos el club, ustedes iban y daban las conferencias. Sí. Las barriadas, escogidas entonces para que sirvieran de iniciadoras del movimiento organizativo de los clubes, fueron Villajuana, San Lázaro, San Carlos y otras que por su tradición de disponer de poblaciones juveniles deseosas de las prácticas deportivas, lucían las más apropiadas. Bien, mira, pero es bueno que pongamos, por ejemplo, el Club Mauricio Báez, que es probablemente de las instituciones que surgieron la más representativa y el modelo que quisimos replicar por todo el país. Sorprendentemente, el Club Mauricio Báez nace como una expresión deportiva y cultural. Explícanos por qué. Bien, en la época en que surge el Club Mauricio Báez, se produce un acontecimiento importante para la historia política y social del país. La muerte de Trujillo en el año 61 deja a la juventud en búsqueda de espacio para poder manifestar sus inquietudes. Y de ahí surge la idea entonces de asociarse a través de clubes. El primer club que produce esa circunstancia es el CEJA, que lo formaron Jimmy Sierra y un grupo de jóvenes de la época. Ese club tenía como objetivo la cultura. Nosotros, en el Club Mauricio Báez, ¿cómo surgimos? Bueno, en la fábrica de algodón, que estaba en la algodonera, hubo una huelga en el año 60. Máximo Gómez con Nicolás de Obando, donde está hoy Plaza Lama. Entonces, una de las compañeras del barrio era la tesorera del sindicato, y nosotros íbamos en la noche a llevarle alimento y a compartir con los... En la unidad de ese movimiento nos dijo a nosotros, bueno, pues nosotros también tenemos que organizarnos. ¿De qué manera nos vamos a organizar? Y decidimos crear entonces un club que se llamó en principio Asociación de Jóvenes Amantes al Deporte y la Cultura, AJDC. ¿Cómo nosotros nos transferimos entonces al Club Mauricio Báez? Bueno, después de las elecciones, las primeras elecciones de ese club, en la que Rafael Reyes Jerez y yo participamos como candidatos. Reyes Jerez ganó las elecciones y yo la perdí. Él promovía la parte deportiva y yo la parte cultural. Decidimos fundirnos y entonces crear lo que es hoy el Club Mauricio Báez. Esa es la condición. Sí, miren qué bien. Y lógicamente eso pudo replicarse porque se correspondía mucho con lo que era el ambiente económico y social en todo lo que es el Distrito Nacional, que era mucho menos grande que soy, mucho menos disperso. Algunos 250.000, 300.000 habitantes nada más, comparable con los 3.5 millones que compone ya lo que el Distrito Nacional era, porque entonces sumaba a la provincia de Santo Domingo. Los movimientos políticos de izquierda no desaprovecharon la oportunidad para sumarse al esfuerzo organizativo en los barrios más populosos y de mayor tradición obrera y estudiantil que impulsaba el movimiento confederado para dar paso al Comité Olímpico Dominicano en gestación. Mire, ¿por qué fue tan importante que la izquierda de entonces, los partidos de izquierda, fuesen lo que hoy llamamos desarrolladores del movimiento clubístico? En el caso de nosotros tuvo mucho que ver el 14 de junio sobre todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque las células que el partido tenía en esa zona, decidimos integrarlo al Club Mauricio Báez como organismo de masa, de manera que nos permitiera hacer labor política pública, mientras los demás compañeros hacían una labor política clandestina. Y eso evidentemente generó todo un esfuerzo del 14 de junio como institución para hacer crecer al club como modelo de desarrollo barrial. De ahí que nosotros, nuestras principales actividades tenían un carácter social político, es decir, las conferencias que se daban tenían contenido político, las acciones que se llevaban con los grupos culturales tenían un contenido político. Y nosotros llevamos todas las manifestaciones de la izquierda revolucionaria que de alguna manera se expresaba a través del canto. Y se hacía también con un criterio muy respetuoso de lo que es también el sentimiento general. Por ejemplo, se promovían los conceptos nacionalistas. Sin lugar a dudas. Se promovían los esfuerzos por un desarrollo propio, con recursos propios. O sea, era una forma inteligente de hacer política. No hay dudas de que esas organizaciones
replicadas por todo el país, constituyeron fórmulas asociativas para poder inculcar proyectos y propósitos desarrollistas en el campo de la producción, la cultura y las actividades sociales en general. Lo que nos interesa en este programa, y por eso lo hemos incorporado a estos capítulos del desarrollo dominicano, es cómo ese tipo de organización sirvió de base para que pudiésemos emprender un programa de desarrollo más amplio. O sea, como, por ejemplo, cuando se inicia el desarrollo de la manufactura. Por cierto, que si hay algo que caracteriza a los barrios donde incide el Club Mauricio Báez, es que la mayoría de sus residentes son obreros. Esos obreros de ahí, de esa zona, pasaron a formar parte, entonces, de lo que eran las manufacturas crecientes que habían, de las fábricas que ya se organizaron, y eran obreros con un criterio nacionalista, con un criterio gregario, o sea, eran sensibles a la formación de sindicatos y por tanto de reivindicaciones, pero al mismo tiempo tenían disciplina para el trabajo. Bueno, una de las razones por las que nosotros nos llamamos Mauricio Báez es precisamente por eso, porque fue un homenaje a ese líder obrero que influyó mucho eso que tú dices. Villajuana está llena de fábricas, e incluso la parte donde nosotros nos creamos como Club Mauricio Báez están varias de las principales fábricas del país y algunas que se fueron, como la fábrica de clavos, la Antillana Comercial, la Indubán, el chocolate de Cortés, la fábrica de saco, la fábrica de sal. Todo la Sociedad Industrial Dominicana con todas sus estructuras. Aunque está un poco ya fuera del área. Pero está en el lindero. Está en el lindero de lo que es Villajuana. Eso nos motivó a nosotros. Y debo decirte una cosa. La mayoría de los dirigentes sindicales, de los sindicatos de esas instituciones, formaron en algún momento parte del Club Mauricio Báez. E incluso la primer presidente del proyecto de organización del Club Mauricio Báez, José María Pineda, era la secretaria general del sindicato del Chocolate Cortés Hermanos y Compañía. Bien, ahora proyectemos eso al resto del país. Porque, ¿qué fue lo que se demostró con la creación del Club Mauricio Báez como base para la constitución entonces de la asociación de cada uno de los deportes y también de movimientos culturales más amplios? Bueno, que había que replicar eso y si queríamos montar entidades que fueran verdaderamente representativas. Y a partir de ahí, ¿cuál fue el trabajo que se hizo? A partir de ahí, bueno, a don Huichi lo sucede Polón Muñoz en el Comité Olímpico Dominicano. Entonces, Polón traslada en gran medida el trabajo que ustedes iniciaron en Santo Domingo a todo el interior del país. Y un grupo de dirigentes clubiles del momento nos desplazábamos todos los fines de semana con el ingeniero Polón Muñoz por todo el territorio a esta prédica de crear y fomentar los clubes deportivos que eran la base, como muy bien te explicaba en principio, del movimiento deportivo en la República Dominicana. Yo te traje una lista de los clubes básicos del interior del país, porque podemos ver una cantidad extraordinaria. Pero sería bueno que lo mencione. Óigame. Gracias a eso, sí. Gracias a eso tenemos una estructura nacional que ha perdurado. Por ejemplo, aquí tenemos el Club San Martín, de la provincia de San Francisco de Macorís, el Club Esperanza de San Francisco, el Club Villaje de San José de Ocoa, el Club Neiva Adelante de la provincia de Bauruco, en Higüey tenemos el Club Salvaleón de Higüey, el Club San José, el Club Hermana Mirabal, la red de clubes juveniles. En La Vega tenemos el Club Brache Batista, tenemos el Club La Matica, tenemos el Club Parque Otto, en fin, una cantidad enorme de clubes en todo el territorio del país que, como tú podrás saber, fue el producto de ese esfuerzo que el movimiento deportivo a través del Comité Olímpico Dominicano generó. Ahora, ¿cómo eso se ha insertado en el proceso de desarrollo social de los barrios en los que nosotros como clubes nos hemos enclavado? Bueno, lo más importante es que esos clubes que tuvieron un origen fundamentalmente deportivo entendieron que debían ir más allá. Y no hay un club de esos que no tenga su escuelita, que no tenga un dispensario médico,
Y si ponemos el modelo de Mauricio Báez tiene un liceo secundario, una cancha techada, un dispensario médico, un anfiteatro, una biblioteca para adultos y una para niños, infantil, en fin, todo un andamiaje de desarrollo Deportivo comunitario en una sociedad pequeña como es el caso de Villanueva. Bien, Un factor adicional que ha contribuido grandemente a la asociatividad que hoy muestra la República Dominicana fue la acción de promoción y extensión de la Organización para la Producción que nos sirvieron entidades como las promovidas por el programa Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Si hoy los dominicanos cuentan con más de 30 asociaciones de regantes capaces de gestionar todo el agua de riego de 5 millones de tareas de que dispone la red pública, se debe al espíritu gregario que se inculcó entonces. Pero lo mismo puede decirse de las asociaciones de productores de café, cacao, arroz y muchos otros cultivos, y aún de la más reciente formación agroempresarial, los llamados clústeres de productores. Esta misma fórmula de asociación se ha extendido hasta la metalmecánica, ferreteros, muebleros y otra infinidad de estructuras productivas medianas y pequeñas distribuidas por todo el país. un complemento que tenemos que reconocer. Inmediatamente después de la Guerra de Abril del 65, los Estados Unidos inician un programa mediante la famosa Alianza para el Progreso de asistencia masiva a la República Dominicana, entre otras cosas, para tratar de contener el efecto que había de demostración con la Revolución Cubana. Se temía que toda esa acción levantisca de la sociedad dominicana repercutiera, creando las bases para de nuevo montar un proyecto político más profundo que el que se anunciaba en el 65, que era la reposición de la Constitución del 63 y de Juan Bosch. Pero los norteamericanos temían que eso penetrara más, entonces se crea programas de ayuda masivos como el de el Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz, que mandaron una cantidad impresionante de desarrolladores de movimientos organizados de la sociedad. Entonces hablaba desde el Ministerio de Agricultura, de la creación de clubes de madres, de amas de casa, de productores también en el campo. Y eso dio paso a un segundo nivel, por cierto, que lo promovió Wilche García Saleta, que fueron los clubes campesinos. Sí, no hay duda. Mira, pero hay una cosa importante sobre eso del Cuerpo de Paz. Los americanos, creyendo que iban con ellos a contrarrestar la presencia de la izquierda en los clubes, decidieron invitar a 5 de los principales clubes de la capital a los Estados Unidos. Yo recuerdo que nosotros enviamos a Dionisio Melo, el club Rafael Varia me mandó a Manuel Mato, en fin, hubo un grupo de 5 jóvenes dominicanos que los yanquis llevaron a los Estados Unidos con el objetivo de enseñarles el proceso de ellos en la parte deportiva y apartarlo un poco del plano político. Nosotros también, bueno, el profesor Danilo Aquino fue también invitado por los Estados Unidos a recibir un curso especializado de educación física y de organización, precisamente porque esa era la idea que yo tenía, de que bueno, no dejemos que la izquierda no cojan a la juventud, y quisieron incluirse en la labor de los clubes. Bueno, eso en gran medida también fue un aporte importante, porque al final nosotros aceptamos la ayuda de ellos y seguimos haciendo lo que nosotros debíamos hacer. Sí, bueno, como resultado, y es lo que a donde quiero llegar, se facilitó mucho, por tanto, la organización sindical, claro, porque eso era un motivante, ya se veía, entonces un deseo de organización. Usted marcha por todo el país y se encuentra con asociación de productores de café, más de una federación, asociaciones o federaciones de productores de café, de productores de cacao, de productores de arroz, porque una también característica de la sociedad dominicana es que la mayoría de los productores nuestros, y de cada cultivo, importa el que usted seleccione, son medianos o pequeños. El minifundio aquí es una característica, por eso también se ha promovido mucho y ha sido fácil el concepto del producto orgánico. Por eso somos líderes mundiales en producción orgánica, simplemente porque el minifundio es tan pequeño
que no le alcanzan recursos por aplicar insecticidas y herbicidas y esas cosas que son las que hacen que el producto se infeste un poco para los consumidores exigentes de Europa, Estados Unidos. Bien. Pero eso también es lo que dio surgimiento a que nosotros en este momento administremos 5 millones de tareas que están bajo riesgo con las famosas juntas de regantes, unas 35 juntas de regantes que son sumamente eficientes. No solamente administran el agua, sino que también la cobran. Sí, y con el producido de esos dineros limpian los canales terciarios y secundarios. El mantenimiento de eso. O sea, que se distribuyó por todo el país un sentido gregarista. Mira, del gregarismo que tú hablas en principio, los clubes, sin lugar a dudas, han hecho el mayor aporte a la sociedad dominicana de demostrar que el gregarismo producía cosas positivas. ¿Por qué decimos que el gregarismo? Bueno, nosotros sabemos que el ser humano es gregario por naturaleza. Ahora, lo que aquí no se conocía era que se podía tener distinta opinión política y aún así ser gregario. Siempre nos dispersaban las ideologías. No, los clubes abolieron eso. Y los que éramos de un partido y los que eran de otro partido podíamos estar en el club con los iguales derechos. Y eso generó que toda la sociedad dominicana de alguna manera quisiera imitar ese proceso de acercamiento que no hacía distinción política ni ideológica. Lo mismo pasó en los sindicatos, en las fábricas, en todas partes. Pero en eso la influencia del ejemplo que daban los clubes sirvió bastante. El florecimiento del movimiento sindical inmediatamente después de la caída de Trujillo tiene mucho que ver con este ejemplo de las células base de la sociedad. Los sindicatos crecieron por todas partes y con ellos las confederaciones sindicales. El gremialismo alcanzó también a los oficios y profesiones liberales. Muchas de las instituciones que hoy conocemos, como el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Abogados, surgieron para la época. Gracias a eso, a esas organizaciones, usted puede transmitir fácilmente conocimientos. Claro. Hacer extensión. La extensión es simplemente es poner a disposición de todos las nuevas conocimientos, las nuevas tecnologías y los resultados, por ejemplo, de las investigaciones. En el Ministerio de Agricultura, en distintas épocas, siempre ha existido un departamento de extensión agropecuaria. Correcto. Que es precisamente la forma como se transmiten los conocimientos, nuevas culturas de cultivo, etcétera. Pero eso con el gregarismo, si no hubiese gregarismo, usted no puede hacerlo. Agrupar a la gente en instituciones específicas, en salones específicos y darle instrucción. Mira, Pedro, yo quiero poner un ejemplo aquí de la importancia que tiene eso. La sociedad alemana, en los años 70 estaba dividida en dos partes. La República Federal Alemana, que dirigía la parte comunista, y la Alemania Occidental, que dirigía la parte pro-norteamericana. Esa parte, la occidental, tenía en el año 84, en el que yo fui a hacer un curso de administración allá, 62, 61 pico de millones de habitantes. De eso, 28 millones estaban organizados en clubes deportivos. Es decir, el 46 punto algo por ciento de toda la población alemana estaba organizada en clubes. Cuando nosotros preguntamos el por qué, nos decían, bueno, lo que pasa es que para mantener a los estudiantes interesados en la práctica del deporte que ellos realizan, tenemos que organizarlos en clubes monodeportivos. Entonces, casi toda la sociedad alemana estaba organizada en clubes. Y eso nosotros, de manera intuitiva, lo habíamos hecho en el país. Lo único que nosotros no hemos podido hacer es llevar ese mismo sistema al sistema escolar. Porque quienes han estado al frente, tanto de la parte deportiva como de la parte educativa, no nos hemos puesto de acuerdo en que ese es el mejor elemento para mantener activa una actividad, valga la redundancia, que en este caso sería el deporte. Sí, porque hay una cosa sorprendente.
ahora que tratas el tema, lo que es la educación física escolar no marcha en consonancia con el desarrollo que han tenido los deportes individuales cada uno en el resto de la sociedad, fuera de la escuela. Lamentablemente por eso, porque no lo hemos sabido organizar y no hemos convertido algo que debe ser sistemático mediante un proceso de organización, lo hemos dejado disperso. Y eso, la dispersión, como muy bien tú explicaste al principio del programa, no genera beneficios. Incluso para promover el desarrollo económico y social desde las estructuras gubernamentales, facilita el hecho de la existencia de estas asociaciones comunales, como lo testimonia el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a propósito de pasar balance al primer año de las llamadas visitas sorpresa del presidente Danilo Medina a comunidades apartadas, donde operan entidades productivas medianas y pequeñas necesitadas de crédito y de asistencia gubernamental. El caso de Asociación de Clubes Deportivos y Culturales en la República Dominicana es único. En nuestro caso se dio la situación específica de que más de 30 años de férrea dictadura impidió que los sectores situados en la base de la sociedad pudieran desarrollar iniciativas asociativas para la práctica cultural o deportiva, mucho menos en el plano sindical, cosa que, sin embargo, se daba en otros sectores sociales, pero ya estos situados en la escala más alta y por eso mismo controlados por el gobierno. En América Latina, casi todos los países de América Latina tienen clubes, pero de naturaleza muy distinta. Porque los clubes en América Latina, fundamentalmente en América del Sur, son producto del éxodo que generaron la guerra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial generaron un éxodo muy grande de europeos hacia América del Sur. Y esa gente ha creado clubes, pero clubes eminentemente deportivos, que es más bien... Y monodeportivos. Y monodeportivos, que son una añoranza de lo que ellos vivían en su país. De lo que era la sociedad europea avanzada. De la época en que ellos... Sí. De que ellos... Mire qué cosa. Entonces, el club deportivo multideportivo, al estilo del nuestro, el club deportivo multicultural, al estilo nuestro, no existe en América Latina. No existe en América Latina ni en el mundo. Eso es un fenómeno nacional dominicano. Cuidado, ustedes creen que quien dice es un hombre que puede acudir a hipérbole. Se trata de un hombre que ha recorrido prácticamente el mundo. Una buena parte de eso. En su condición de dirigente olímpico. Dice usted, porque aquí se dieron características especiales entonces. ¿Por qué se dieron características especiales? Bueno, volvamos al principio. Exacto. Cuando hacía la introducción, bueno, tú hablabas del fenómeno, de la muerte del tirano, hablabas del fenómeno de la necesidad de expandirse que tenía la sociedad dominicana y de cómo un movimiento político que tenía que hacer una labor clandestina de alguna manera se interesó en fomentar algo que le permitía llegar a la masa sin perder su identidad política. Y eso de alguna manera contribuyó enormemente a imprimir un carácter diferente a los clubes en República Dominicana. Si tú te vas a Estados Unidos, vas a encontrar clubes de todas las sociedades latinoamericanas, pero son clubes de añoranza. La gente va y te crea... Los clubes dominicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, son clubes para jugar softball, para reunirse los sábados y los domingos, beberse unos tragos, bailar merengue, recordar el país, añoranza pura. No es el caso nuestro. Nosotros vamos a hacer una labor social, política, económica y desarrollista de nuestra variedad. Tú lo ves en cualquier club que tú vas a encontrar todo ese fenómeno que te dije. Hay una escuelita, hay algo que le permite al club comunicarse. Tienen hasta pequeñas salas de teatro, tienen grupos de baile, así es, tienen grupos de teatro, así es. Tienen grupos de lectura. Totalmente, todo eso está contenido en lo que es una concesión de un club en la República Dominicana. Lo que diferencia a la sociedad dominicana de muchas de las sociedades vecinas es que ha tenido su propia especificidad orgánica como respuesta a una necesidad que se le presentó una vez pudo liberarse de la dictadura.
Muchas de las actividades productivas del país que han podido resistirse con éxito a la ola neoliberal que inundó el continente americano a partir de la década de los 70 tiene que ver con la solidez de nuestras organizaciones básicas. Muchas veces nos preguntamos por qué llegaron tan tarde al país conceptos tales como la privatización, que sacaba al Estado de las actividades productivas para dejar estas estructuras únicamente en manos del sector privado. Y la respuesta pudiera estar en ese sentido gregario que fue adoptado por los dominicanos. Quizá por eso también, cuando finalmente nos dejamos influir por la ola privatizadora, los dominicanos adoptamos una fórmula intermedia, la de la asociación o capitalización de la empresa pública con el capital privado nacional y extranjero, sin desprender al Estado de la propiedad originaria. Pero eso repercute también en toda la estructura productiva del país, porque si usted es organizado en la célula y desde joven, usted facilita por mucho operar entonces fuera ya en las empresas de todo tipo, de manera organizada, disciplinada. Claro, porque la organización te genera una disciplina que se genera en base a normas que están escritas y que todos respetamos voluntariamente. Cuando tú tienes una disciplina que voluntariamente tú has aceptado de unas normas escritas, pues tú te haces un individuo totalmente disciplinado, obviamente que sí. Eso, lógicamente, contrasta con lo que ha generado, por ejemplo, las enfermedades de los tiempos, de los últimos años, de las últimas décadas. El narcotráfico, y eso hace pensar probablemente a gente que no conoce el origen y de la manera como se profundizó esta organización clubística, que los barrios como Capotillo y demás están perdidos y no saben que ahí hay una tradición, claro, ahí hay organización, que le va a sobrevivir a esos eventos, que por ser escandaloso y eso no esconden, no pueden tapar lo que es toda una tradición orgánica y de actividad cultural y deportiva. Pero los clubes que hay en esos barrios son un pequeño oasis en esos barrios, en términos del problema que genera la adicción a la droga y el microtráfico. Y el bandolerismo puro y simple. El bandolerismo que genera eso, claramente que sí. Eso, los clubes son un oasis. A los clubes se les hace muy difícil que lo penetre ese tipo de cosas, porque hay una lucha constante contra eso. Hay una manifestación de repudio constante contra eso. Además de que una suma mayoría, no es verdad. No, claro que no. Se le quiere transmitir a la opinión pública que esos barrios están copados por el narcotráfico o por el bandolerismo, no es verdad. Claro que no, es imposible. Bajo ninguna circunstancia eso es así. Usted lo ha vivido. Yo lo vivo porque yo no salgo de mi barrio. Aun cuando ya yo no vivo en Villa Juana, yo voy todos los días a Villa Juana. Y bebo café en los mismos patios que bebía café. Y bebo trago en el mismo colmado que bebía trago. O sea que no es verdad eso. Pero además cumple también tareas en ocasiones de difusión en esos barrios que estamos mencionando. Seguro que los sí. Populosos de la capital o del interior. Pero yo creo que la herencia ha sido notablemente importante para poder garantizar que esta sociedad cada vez más escala ese estadio de desarrollo económico y social. Pero el Estado tiene que ser un poco, no el Estado, el gobierno tiene que ser un poco más responsable en la ayuda financiera a este tipo de instituciones, porque cada día se hace más difícil el mantener activo una institución como cualquiera de las que hemos mencionado aquí, porque el costo de cualquier actividad en este momento es altísima. Entonces, la asistencia financiera del Estado, repito, financiera del Estado, es necesaria. Y aunque ya está establecido que la ley incluso facilita, porque la ley 122-05 establece cómo el Estado puede financiar las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, y la propia Constitución ha elevado a categoría constitucional la práctica del deporte, la práctica de la cultura, en fin, todo lo que hacen los clubes, de alguna manera la Constitución lo ha recogido y le dice al Estado, bueno, usted es responsable de fomentar eso mediante el auxilio. ¿Cuál es el auxilio que le puede el Estado? El financiero, lógicamente. Nelly Manuel Doñez se refiere en este caso al seguimiento que debe dársele por parte del gobierno a las actividades deportivas y culturales de las organizaciones barriales, porque a pesar de que existe cierto repliegue de las instituciones públicas para respaldar financieramente a las actividades de las instituciones barriales de todo el país, en épocas anteriores se hicieron grandes inversiones en infraestructuras deportivas y culturales.
Y claro, y el levantamiento de infraestructuras básicas Lógico. que no puede afrontar el barrio. Cosa que en eso podemos decir que se ha avanzado bastante. Porque no hay duda, no. los Eso lo polideportivos reconocemos. por todo el país, las canchas y eso, era una ilusión. Y ahora están dispersos por todo el país. Claro, viene ahora el asunto de que quisimos ir demasiado rápido con aquello de los Juegos Nacionales cada año, levantando infraestructuras provinciales que muchas de ellas han sido abandonadas por falta de seguimiento, porque también el mantenimiento de infraestructura grande sale de las posibilidades mismas de la organización. Pero tú como analista social sabes que los modelos se agotan. Y cuando un modelo se agota, lo que tú tienes que buscar la forma de modificar el modelo que se te agotó. Evidentemente, el modelo de los Juegos Nacionales cada 2 años probablemente se haya agotado. Pero entonces no es dejar los juegos. No es dejar los es juegos. cambiar el modelo. La respuesta no es dejar los No juegos. es dejar los juegos, porque tú tienes cantidades de provincias que ya tienen todas las instalaciones que se requerían para el montaje de los Juegos Nacionales, en lo que los Juegos Nacionales se pueden hacer sin la inversión que requería el construir todas las instalaciones. ¿Por qué no hacer los Juegos Estudiantiles cada 2 años? O hacerlos regionales. O hacerlo regional. Es buscar la forma de que el modelo se vuelva a poder poner en práctica. No es decir, bueno, el modelo se agotó y como se agotó el modelo lo dejamos. No, así no. Porque nadie hace eso. La gente, cuando se agota el modelo de lo que está haciendo, lo que hace es, pongámoslo en un negocio. Bueno, tú haces una reingeniería de tu negocio y lo lanzas de nuevo. Pero el modelo de organización social dominicano cumple en estos momentos 50 años de iniciado. Ha tenido alzas y bajas, pero ha sobrevivido en el tiempo. Ha llegado la hora de pasar balance a lo acontecido. Nadie más indicado para ello que uno de los dirigentes que iniciaron el esfuerzo y que todavía se mantiene inmerso en ese movimiento para analizar la experiencia vivida. Usted como un tradicional e histórico dirigente del Comité Olímpico Dominicano y que todavía está ahí dentro, podemos decir que el movimiento deportivo confederado, que se inicia a partir de los clubes, ¿se detuvo, se congeló o se mantiene activo? Buena pregunta. Yo creo que en algún momento medio se detuvo. La sociedad se dio cuenta que debía retomarlo y lo retomó. Se han creado modelos alrededor de esas propuestas y proyectos que en algún momento han tenido que ser enriquecidos, otros que se han dejado de lado. Pero si tú te vas a cualquier provincia del país, tú vas a encontrar que hay una fortaleza en las organizaciones deportivas generada a partir de ¿qué? De los clubes y las asociaciones deportivas de estas instituciones. Ahora, ese no es el modelo más práctico. Hemos dicho que el modelo más práctico es el que te permite hacer un registro masivo de ellos. Y pusimos el ejemplo de Alemania. Y las razones que explican ellos de por qué lo hacen así. Entonces, ¿por qué nosotros no imitar con un modelo nuevo, una práctica distinta, que nos lleve a mantener lo que tenemos, a mejorarlo, a enriquecerlo y a poder producir masivamente en el plano deportivo y en el plano organizativo y en el plano educativo? Ahora con el sistema de tan entendido, esto es un modelo que se pone en práctica con mucha facilidad. ¿Por qué no asumir el programa de tan entendida que el gobierno está haciendo, que va a crear espacios para las actividades extracurriculares en las escuelas, y sobre la base de las actividades extracurriculares planteamos los clubes, planteamos el deporte y planteamos todo el sistema de crecimiento deportivo nacional? Por ejemplo. Y es lo que hemos dicho aquí, por eso precisamente hemos incorporado esta entrega de hoy al desarrollo dominicano. Eso repercute en la creación de mejores recursos humanos y más disciplinados para toda la infraestructura productiva del país. Incluso para la estructura productiva es la que mejor se beneficia de eso, porque una sociedad educada desde el punto de vista de la disciplina, educada desde el punto de vista del conocimiento y además saludable desde el punto de vista de que el ejercicio y la práctica de la actividad deportiva le mantiene un cuerpo sano, pues usted tiene un producto que para su empresa va a ser de primer orden, de primera calidad. Muy bien. ¿Cuánto agradecemos a Manuel Doñé
un dirigente social de toda una vida. Esta intervención hacía falta para comprender lo que es el modelo de desarrollo económico y social dominicano, que hemos podido por 50 años erigir hasta constituirlo en uno de los más interesantes de América Latina y del tercer mundo. No nos quepa duda de eso. Gracias, Nelly. Será hasta otra ocasión. Gracias a usted, don Pedro. Nos vemos en otra entrega del Desarrollo Dominicano.